¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen envejecer más rápido de lo que realmente son? La Biblia nos muestra que nuestras decisiones, actitudes y hábitos tienen un impacto no solo en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra apariencia y vitalidad. En Proverbios 17:22 leemos: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Este versículo nos revela una verdad profunda. La manera en que vivimos puede acelerar o retrasar los signos del envejecimiento. Hoy exploraremos 7 errores que, según la palabra de Dios, pueden hacerte parecer mayor de lo que eres. Identificarlos y corregirlos te permitirá no solo reflejar una vida más plena y saludable, sino también caminar en la sabiduría que Dios desea para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo la Biblia nos guía hacia una vida llena de gozo y renovación? La amargura es como una sombra que se adhiere al alma y se refleja en el rostro. Hay quienes, sin importar la edad que tengan, llevan consigo una expresión endurecida, una mirada cargada de dolor y resentimiento que los hace parecer mayores de lo que realmente son. La Biblia nos advierte sobre el peligro de aferrarnos a heridas del pasado, porque no solo envenenan el espíritu, sino que también desgastan el cuerpo. Efesios 4:31-32 nos dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, así como toda malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La amargura no solo debilita la relación con Dios, sino que es un peso que se hace evidente en la apariencia, una carga que se traduce en gestos de cansancio, en arrugas prematuras, en una energía que parece apagarse con el tiempo. Hay rostros que se endurecen con los años, no por la edad, sino por la falta de perdón. Quizás conoces a alguien así. Una persona que guarda rencor en su corazón y cuya mirada refleja el dolor acumulado de una vida marcada por las heridas. Es fácil ver cómo este peso emocional los afecta físicamente. La ciencia misma ha demostrado que el estrés y las emociones negativas generan cambios en el cuerpo, afectando la piel, el cabello, el sistema inmunológico y hasta los niveles de energía. Pero esta verdad ya estaba escrita en la palabra de Dios hace siglos. En Proverbios 14:30 se nos advierte: el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. No es solo una metáfora, es una realidad espiritual que tiene consecuencias visibles. Un corazón lleno de amargura se refleja en un cuerpo marchito, en una expresión de dureza, en una falta de gozo, que se traduce en signos físicos de envejecimiento. Pensemos en la historia de Caín. Después de que Dios aceptara la ofrenda de Abel y rechazara la suya, su rostro cambió. Génesis 4:6-7 dice: entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Te acecha como un león hambriento, pero tú debes dominarlo. Dios le estaba advirtiendo que su enojo lo estaba consumiendo, que su resentimiento estaba comenzando a deformar su interior y por consecuencia su exterior. No hizo caso y ese veneno lo llevó a cometer el peor de los pecados, el asesinato de su propio hermano. El rencor lo transformó y su vida quedó marcada por un peso que lo acompañó hasta el final. El resentimiento actúa de la misma forma en nosotros. Tal vez no cometemos un crimen físico, pero sí dejamos que la amargura mate la paz, la alegría y la frescura que Dios quiere que llevemos en nuestro rostro. Cada vez que recordamos una ofensa y la volvemos a revivir, estamos permitiendo que esa herida se mantenga abierta. Y lo peor es que no solo afecta a quienes nos rodean, nos afecta a nosotros mismos. Jesús nos enseñó que el perdón no es opcional, es un mandato. En Mateo 6:14-15 dijo claramente: porque si perdonan a otros sus ofensas,
también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. Hay quienes creen que aferrarse al rencor es una forma de justicia, pero en realidad es un castigo autoimpuesto. Es como beber veneno esperando que el otro sufra las consecuencias. Cuando Jesús colgaba en la cruz, habiendo sido humillado, golpeado y traicionado, sus palabras no fueron de odio, sino de compasión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar en medio del dolor más grande, ¿qué nos impide a nosotros soltar las ofensas que llevamos dentro? Hay personas que después de años de guardar resentimiento, deciden soltarlo y de inmediato experimentan un cambio, no solo en su espíritu, sino en su físico. Sus rostros se ven más ligeros, su expresión cambia, su energía se renueva. Y es que el perdón no solo trae sanidad al alma, sino que también rejuvenece el cuerpo. Salmo 103, 2, 5 lo dice de manera clara: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata tu vida del sepulcro, el que te corona de amor y compasión, el que sacia de bien tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La palabra de Dios nos promete que la renovación interior se reflejará en el exterior. No es magia, es el poder de vivir en la paz que solo viene de Dios. El enemigo quiere que vivamos atados al pasado, cargando heridas que nos roban la vida y la juventud. Pero Jesús vino a darnos libertad. En Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. No podemos evitar que las personas nos lastimen, pero sí podemos decidir qué hacer con ese dolor. Podemos dejar que nos consuma y nos haga envejecer antes de tiempo, o podemos entregarlo a Dios y permitir que su gracia nos renueve. Hay quienes, después de años de guardar resentimiento, se dan cuenta de que la persona a la que no podían perdonar ni siquiera recuerda lo sucedido. Mientras tanto, ellos han vivido con el peso del enojo, afectando su salud, su rostro, su actitud ante la vida. ¿Vale la pena? Jesús nos enseñó que no. En Mateo 11, 28, 30 nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El resentimiento es una carga que envejece el corazón, pero el amor de Dios nos da un nuevo comienzo. Cuando vemos a personas que reflejan paz y alegría a pesar de su edad, notamos que la juventud no es solo cuestión de años, es el resultado de un corazón en paz, de una vida que ha aprendido a soltar lo que no puede cambiar y a abrazar la gracia de Dios. Un corazón perdonador es un corazón ligero, y un corazón ligero se refleja en el rostro. Hoy es el día para soltar la carga del rencor, para dejar atrás las heridas que han marcado tu expresión y tu espíritu. Dios quiere rejuvenecer tu vida, pero necesitas abrir tu corazón y dejar que su amor sane lo que el tiempo no ha podido sanar. No dejes que la amargura robe tu juventud. Perdona, suelta y deja que el gozo del Señor sea tu fortaleza. La falta de gozo y gratitud es un peso invisible que apaga la luz en el rostro y marchita el espíritu. Hay quienes, aunque no han vivido muchos años, llevan sobre sí una carga de insatisfacción y queja que los hace parecer mayores. La Biblia nos enseña que la alegría no es solo una emoción pasajera, sino un reflejo de la confianza en Dios. Filipenses 4:4 nos exhorta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No es una sugerencia, es una clave para vivir con un espíritu renovado. La ingratitud y la queja constante no solo afectan el alma, sino que desgastan el cuerpo. Un corazón que no sabe reconocer la bondad de Dios cae en una espiral de insatisfacción
que se refleja en su apariencia, en su forma de hablar, en la manera en que camina por la vida. Las Escrituras revelan cómo el pueblo de Israel, a pesar de ver milagros extraordinarios, cayó repetidamente en la queja. Dios los liberó con mano poderosa de la esclavitud en Egipto, abrió el mar rojo delante de ellos y los sostuvo en el desierto con maná del cielo. Pero en lugar de responder con gratitud, su actitud fue de descontento. Números 11:1 dice: el pueblo comenzó a quejarse amargamente a oídos del Señor, y cuando él lo oyó, se encendió su ira. Luego el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. La falta de gratitud los llevó a la desesperanza, y la desesperanza los envejeció en el alma. Cargaban con una insatisfacción que se hacía visible en su conducta. La falta de gozo no solo les impidió disfrutar la bendición de la libertad, sino que los mantuvo en un estado constante de desconfianza y frustración. El gozo no depende de las circunstancias. David, en medio de momentos de angustia, sabía que la verdadera fuente de su alegría no estaba en lo que poseía o en lo que vivía, sino en la presencia de Dios. En el Salmo 16:11 declaró: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La ausencia de gratitud endurece el corazón y opaca la mirada. Quienes viven atrapados en la queja y en la constante búsqueda de lo que les falta, terminan alejándose de la paz que Dios ofrece. La juventud no es solo una cuestión de años, sino de la actitud con la que se enfrenta la vida. El profeta Habacuc entendió esta verdad. Aún en medio de tiempos difíciles, tomó la decisión de alegrarse en el Señor. Habacuc 3:17-18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los campos no den alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Su entorno no cambió de inmediato, pero su confianza en Dios lo sostuvo. Aquellos que eligen el gozo sobre la queja encuentran fuerzas renovadas, mientras que quienes se enfocan en lo que les falta van perdiendo la vitalidad que solo la esperanza en Dios puede dar. Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados injustamente. La prisión no solo los privó de libertad, sino que su cuerpo mismo llevaba las marcas de los azotes. Pero en lugar de lamentarse, decidieron alabar a Dios. Hechos 16:25 relata: a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Su alabanza no dependía de su situación. No permitieron que las circunstancias definieran su estado interior. Esa actitud de gratitud no solo los fortaleció a ellos, sino que fue testimonio para todos los que los rodeaban. Jesús mismo, antes de enfrentar la cruz, tomó pan y dio gracias. Sabía lo que estaba por venir, conocía el dolor que le esperaba, pero su corazón estaba lleno de gratitud hacia el Padre. Lucas 22:19 dice: tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. La gratitud de Jesús en ese momento crucial demuestra que dar gracias no es un acto condicionado por las circunstancias, sino una expresión de fe. La falta de gratitud no solo afecta el estado emocional, sino que también tiene consecuencias físicas. Un corazón insatisfecho se traduce en tensión, estrés y agotamiento. La ciencia ha comprobado que las personas que practican la gratitud tienen mejores niveles de salud, menos ansiedad y una mayor esperanza de vida. Pero esta verdad ya estaba escrita en la palabra de Dios mucho antes. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. No es solo una metáfora, es una realidad que se puede ver en la vida de quienes eligen la queja en lugar del gozo.
El pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a la tierra prometida, un trayecto que no debía haber durado tanto. La falta de gratitud los mantuvo dando vueltas en el desierto. La queja los cegó ante las bendiciones que Dios les daba diariamente. Cuando Moisés envió a los espías a reconocer la tierra, 10 de ellos regresaron con un informe lleno de temor y desánimo. Solo Josué y Caleb vieron la oportunidad y confiaron en la promesa de Dios. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió seguirme plenamente, lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb y Josué fueron los únicos de su generación que entraron a la tierra prometida, mientras que los demás perecieron en el desierto. Su confianza en Dios los sostuvo, mientras que el espíritu de queja llevó a los otros a la desesperanza y la muerte. Dios quiere que su pueblo camine en gratitud. El apóstol Pablo lo dejó claro en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No se trata de dar gracias solo cuando todo va bien, sino de hacer de la gratitud un estilo de vida. Aquellos que practican el agradecimiento encuentran paz, mientras que quienes permiten que la queja gobierne su corazón terminan consumidos por la insatisfacción. El salmista escribió en el Salmo 103, 1 o 2: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios nos ha dado razones para agradecer, pero es nuestra decisión enfocarnos en ellas o en lo que creemos que nos falta. La juventud se renueva en la alabanza, en la confianza, en la certeza de que Dios está en control. Isaías 40:31 nos lo recuerda. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Desde el principio ha sido fiel en cada una de sus promesas. Quienes eligen vivir en gozo y gratitud reflejan esa confianza en su rostro, en su manera de caminar, en la forma en que enfrentan los desafíos de la vida. No es cuestión de edad, es cuestión de actitud. La presencia de Dios renueva, fortalece y da nueva vida a quienes aprenden a confiar y agradecer. El cuerpo es un reflejo de la vida espiritual. Desde el principio, Dios lo diseñó con propósito, dotándolo de fortaleza y capacidad para llevar a cabo su voluntad. La Biblia no lo presenta como una carga, sino como un templo sagrado. En 1 Corintios 6, 19, 20 se nos recuerda: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El descuido del cuerpo no solo afecta la salud, sino que revela una falta de responsabilidad con aquello que Dios ha entregado. Un templo abandonado pierde su esplendor, sus columnas se debilitan y su estructura se desgasta. De la misma manera, cuando el cuerpo es ignorado, las señales de deterioro aparecen antes de tiempo, reflejando un envejecimiento prematuro que no es producto de los años, sino de la negligencia. Dios estableció principios para el bienestar del ser humano y la obediencia a ellos es clave para reflejar vitalidad. En el libro de Daniel se muestra cómo él y sus compañeros decidieron no contaminarse con la comida del rey, sino alimentarse conforme a lo que consideraban correcto delante de Dios. Daniel 1:15 describe el resultado. Al cabo de los 10 días, su semblante parecía mejor y estaban más robustos que todos los jóvenes que comían de la ración de la comida del rey. No fue solo una cuestión de dieta, sino de disciplina y obediencia. Mientras otros entregaban su cuerpo a lo que parecía placentero,
Ellos entendieron que honrar a Dios con sus hábitos los haría más fuertes. No descuidaron su templo y el cambio fue evidente. La falta de descanso es otro de los factores que aceleran el desgaste. La Biblia enseña que el descanso es parte del diseño divino. Génesis 2:2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Si el mismo Creador estableció un tiempo de reposo, ¿cuánto más lo necesita el ser humano? Jesús también lo entendía. En Marcos 6:31 dijo a sus discípulos: vengan aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Ignorar la necesidad de descanso lleva al agotamiento, y el agotamiento se refleja en el rostro. Ojeras, fatiga, falta de energía y una expresión marchita son señales de un cuerpo que ha sido forzado más allá de sus límites. El ejercicio no es solo una práctica moderna, sino un principio que también tiene sustento en la palabra. Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa como alguien que ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Proverbios 31:17. La fuerza no viene solo del espíritu, sino también del cuidado físico. Un cuerpo sin movimiento se debilita, y la debilidad prematura se traduce en una apariencia desgastada. La falta de actividad no solo roba energía, sino que también afecta la forma en que se enfrenta la vida. El que cuida su cuerpo con diligencia refleja vitalidad, mientras que el que lo descuida transmite agotamiento y pesadez. La alimentación también es un reflejo de la administración del cuerpo. En Proverbios 23:20-21 se advierte: no te juntes con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño los hará vestir harapos. No se trata solo del acto de comer, sino de la falta de moderación y control. Cuando la comida se convierte en un exceso o en un descuido, las consecuencias son evidentes. El sobrepeso, la debilidad, las enfermedades y el deterioro físico no siempre son consecuencia del paso del tiempo, sino de decisiones acumuladas a lo largo de los años. El agua es mencionada repetidamente en la Biblia como símbolo de vida y restauración. En Juan 4:14 Jesús dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La hidratación es clave para el bienestar del cuerpo. Un organismo que no recibe suficiente agua se marchita, la piel pierde su frescura, el organismo se ralentiza y la fatiga se hace presente. Así como el espíritu necesita el agua viva que proviene de Dios, el cuerpo requiere de este elemento para mantenerse en plenitud. El autocontrol es un fruto del espíritu, Gálatas 5:22-23, y debe manifestarse también en la forma en que se trata el cuerpo. Quienes se entregan a la pereza, al descuido o a los excesos, tarde o temprano enfrentan las consecuencias. 1 Corintios 9:27 dice: golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede eliminado. El apóstol Pablo entendía la importancia de someter el cuerpo a disciplina. No se refería solo a lo espiritual, sino a la capacidad de gobernar los propios hábitos para no caer en la negligencia. El cuidado del cuerpo no es vanidad, es obediencia. Aquellos que se preocupan por mantenerse sanos y fuertes no lo hacen solo por estética, sino porque entienden que su vida es un instrumento en las manos de Dios. Un cuerpo debilitado limita las capacidades, impide el cumplimiento de propósitos y roba la energía necesaria para servir. La enfermedad no siempre es evitable, pero muchas veces es consecuencia de hábitos que han sido ignorados por años. Quienes honran su cuerpo con sabiduría reflejan juventud y vigor, mientras que quienes lo descuidan llevan consigo las marcas de la fatiga y el deterioro. El envejecimiento no se detiene, pero el desgaste prematuro puede evitarse. Isaías 40:29-31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. La renovación de fuerzas es una promesa para quienes deciden confiar en Dios y cuidar lo que se les ha dado. El cuerpo es temporal, pero mientras esté en esta tierra es el instrumento a través del cual se cumplen los propósitos divinos. No fue creado para ser ignorado, sino para ser administrado con diligencia. Los que viven con esta conciencia reflejan la gloria de Dios en su semblante, porque la vitalidad que proviene de un corazón alineado con la voluntad divina se manifiesta también en la apariencia exterior. La obediencia a estos principios es la diferencia entre un cuerpo desgastado antes de tiempo y uno que, aunque avance en edad, mantiene la fuerza y el vigor que solo Dios puede dar. La preocupación consume la mente y deja su marca en el cuerpo. No solo nubla el pensamiento, sino que altera el ritmo natural de la vida, desgasta las fuerzas y deja en el rostro las huellas de la carga interna que se lleva. La ansiedad es un enemigo silencioso que envejece el espíritu antes que los años toquen la piel. Jesús habló de esto con claridad cuando preguntó: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mateo 6:27. La preocupación no alarga los días ni mejora las circunstancias, solo multiplica el desgaste. Aquel que vive dominado por el afán se encorva bajo el peso de lo que teme, reflejando en su semblante la batalla interna que libra. La ansiedad no es solo un estado mental, es una carga que se manifiesta en la forma en que se camina, en la tensión con la que se habla, en el agotamiento que se arrastra. La Escritura no ignora esta lucha. La voz de Dios resuena con un mandato firme y repetido en múltiples pasajes: no temas. No es una sugerencia ni un simple consuelo, es una instrucción clara para aquellos que desean caminar en la paz que Dios ofrece. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. El miedo no solo perturba la mente, sino que también debilita el cuerpo. La ciencia confirma lo que la palabra ya advertía. La ansiedad afecta el corazón, compromete el sistema inmunológico y acelera el proceso de envejecimiento. Dios nunca diseñó la vida para que fuera vivida bajo la opresión del miedo. La confianza en Él no es solo un refugio para el alma, es también la clave para conservar la vitalidad y la fuerza. Las Escrituras muestran cómo la preocupación puede robar la paz incluso a los más fieles. Marta estaba inquieta por muchas cosas, mientras su hermana María descansaba a los pies del Maestro. Lucas 10:41-42 relata: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. La diferencia entre ambas no estaba en las circunstancias, sino en dónde habían puesto su atención. Marta se desgastaba en su afán, mientras María hallaba descanso en la presencia de Cristo. Aquel que elige la preocupación sobre la confianza termina llevando una carga que Dios nunca le pidió que cargara. Los salmos están llenos de recordatorios sobre la fidelidad de Dios en medio de la angustia. En el Salmo 55:22 se nos ordena: echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. No permitirá jamás que el justo caiga. Este llamado no es solo para los momentos de crisis, sino para la vida diaria. La preocupación se infiltra de maneras sutiles, disfrazada de responsabilidad, envuelta en el deseo de controlarlo todo. Pero Dios nunca pidió que sus hijos llevaran el peso del futuro sobre sus hombros. La invitación es clara: entregar las cargas y confiar en que Él sostiene cada detalle. La ansiedad es un reflejo de una batalla interna que se libra entre la fe y la incertidumbre. Pedro, mientras caminaba sobre el agua, pudo sostenerse mientras su mirada estuvo fija en Jesús. Pero en el momento en que permitió que el temor lo dominara, comenzó a hundirse. Mateo 14:30-31 describe la escena. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse.
Entonces gritó: Señor, sálvame. De inmediato Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprochó: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe mantiene en pie, la duda hunde. La ansiedad es el resultado de apartar la mirada de Dios y fijarla en las olas. El cuerpo no está diseñado para sostener una preocupación constante. La tensión se acumula en los músculos, el sueño se interrumpe, el rostro pierde su frescura y la energía se consume en el torbellino de pensamientos incontrolables. Proverbios 12:25 advierte: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero una buena palabra lo alegra. La preocupación roba el brillo de la mirada, endurece la expresión y debilita la postura. La confianza en Dios, por otro lado, libera la carga y renueva las fuerzas. Jesús prometió descanso a los que están cansados y agobiados. En Mateo 11:28-30 declaró: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El mundo ofrece soluciones pasajeras, pero la paz verdadera solo se encuentra en el descanso que proviene de Dios. Los profetas hablaron del peligro de confiar en la propia fuerza en lugar de apoyarse en Dios. Jeremías 17:5-8 advierte: Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no verá cuando llegue el bien, habitará en la sequedad del desierto, en una tierra de sal donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. El que vive preocupado es como la zarza del desierto, marchita y sin vida. El que confía en Dios es como el árbol junto a las aguas, lleno de frescura y vitalidad. Dios provee para cada necesidad. Jesús usó el ejemplo de las aves del cielo y los lirios del campo para demostrar su fidelidad. Mateo 6:26-30 dice: Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. La preocupación es el resultado de olvidar quién es Dios. Filipenses 4:6-7 da la clave para enfrentar la ansiedad. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración y la gratitud son el antídoto contra la ansiedad. La paz que Dios ofrece no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él tiene el control. El rostro refleja lo que el corazón guarda. Quien vive en una constante preocupación muestra el peso de su carga en su expresión, en su manera de moverse, en la energía que proyecta. La fe, en cambio, ilumina el semblante, renueva las fuerzas y mantiene el espíritu joven. Isaías 26:3 promete: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios no diseñó la vida para que fuera vivida en angustia. Su voluntad es que sus hijos caminen en la paz que Él ofrece. La preocupación envejece el alma antes que el tiempo marque el cuerpo. La confianza en Dios, en cambio, trae descanso, renueva el espíritu y refleja en el rostro la paz que solo Él puede dar. Las palabras que salen de la boca tienen poder. No son solo sonidos articulados,
sino semillas que se siembran en la vida y producen fruto con el tiempo. La Escritura advierte sobre su impacto, dejando claro que no se trata solo de comunicación, sino de una fuerza que puede edificar o destruir. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y quienes la aman comerán de su fruto. Lo que se declara con los labios se convierte en una realidad que afecta el espíritu, la mente y hasta la apariencia física. Un corazón lleno de negatividad y desesperanza se refleja en el rostro de quien constantemente pronuncia palabras de queja, crítica y desaliento. El lenguaje que se usa diariamente no solo influye en la manera en que se percibe la vida, sino que también deja una marca en la manera en que el cuerpo responde a ella. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde la palabra tiene un impacto inmediato y tangible. Desde la creación del mundo, cuando Dios habló y todo fue hecho, hasta los momentos en los que Jesús sanó, con solo declarar vida sobre los enfermos, el poder de lo que se dice ha sido una constante. Mateo 12:36 y 37 advierte: pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nada de lo que se dice es insignificante. Cada frase pronunciada tiene un efecto, ya sea para bien o para mal. Las murmuraciones y la queja fueron constantes en la travesía del pueblo de Israel por el desierto, y cada una de sus palabras tuvo consecuencias. Números 14:28 recoge la respuesta de Dios ante su constante negatividad. Diles: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes conforme a lo que les he oído decir. Sus propias declaraciones de temor y derrota determinaron su destino. No fue la falta de provisión ni la dificultad del camino lo que los dejó fuera de la tierra prometida, sino su incapacidad para hablar con fe. Sus labios fueron instrumentos de desánimo y su destino fue sellado por lo que ellos mismos proclamaron. El rostro de una persona refleja lo que habita en su interior. Quien constantemente declara ruina, enfermedad y pesimismo, no solo condiciona su espíritu, sino que también transmite en su apariencia el peso de esas palabras. Jesús dijo en Lucas 6:45: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La relación entre lo que se guarda en el alma y lo que se expresa con los labios es innegable. Quien habla vida, proyecta vida. Quien habla muerte, camina en un estado de desgaste que se hace visible. El apóstol Santiago compara la lengua con el timón de un barco. Aunque es pequeña, tiene el poder de dirigir toda la vida. Santiago 3:4-5 dice: miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son gobernadas por un timón muy pequeño y van a donde el piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren qué gran bosque enciende un pequeño fuego. Las palabras pueden cambiar el curso de una vida entera. Una sola declaración de fe en medio de la adversidad tiene el poder de traer renovación, así como una declaración de derrota puede cerrar puertas y apagar el ánimo. Las promesas de Dios están llenas de declaraciones de vida, restauración y renovación. Quien alinea su lenguaje con la palabra encuentra en ella la clave para vivir con fuerza y esperanza. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando lo que se habla se ajusta a lo que Dios dice, las circunstancias pueden cambiar, el espíritu se fortalece y la luz de la esperanza se refleja en el rostro. La instrucción de Filipenses 4:8 es clara. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto piensen.
Lo que se piensa se convierte en lo que se dice, y lo que se dice determina el estado del alma. Quienes se enfocan en la verdad de Dios y la declaran con sus labios reflejan en su semblante la paz que proviene de esa confianza. Jesús mostró el poder de la palabra cuando habló con autoridad a la tormenta, y ésta se calmó. Marcos 4:39 describe: se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: silencio, cálmate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Su voz tuvo el poder de transformar el entorno. Esa misma autoridad ha sido dada a quienes creen. Marcos 11:23 lo confirma. Les aseguro que si alguno dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que se cumplirá lo que dice, le será hecho. Las palabras que se pronuncian pueden levantar montañas de esperanza o generar barreras de desesperanza. El Salmo 19:14 presenta una oración que debe ser un principio de vida. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Quienes cuidan lo que dicen reflejan el impacto de esa disciplina en cada aspecto de su ser. Su rostro no está marcado por la dureza de la queja, sino por la luz de la confianza en Dios. Sus palabras no destruyen, sino que edifican. Sus declaraciones no envejecen el alma, sino que la renuevan. Dios diseñó la vida para que fuera vivida con la plenitud que proviene de su verdad. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Quien llena su boca con lo que Dios ha dicho experimenta la fortaleza que proviene de esas palabras. La edad no es la que determina el desgaste del alma, sino la actitud con la que se enfrenta cada día. El lenguaje de fe trae renovación, mientras que el lenguaje de temor y derrota marca el rostro con la carga de la desesperanza. El mensaje de la Escritura es claro: lo que se habla tiene consecuencias. Proverbios 16:24 afirma: panal de miel son los dichos suaves, dulzura para el alma y medicina para los huesos. Las palabras no solo afectan el ánimo, sino también el cuerpo. La ciencia ha demostrado que quienes practican el hábito de hablar con gratitud y esperanza experimentan beneficios en su bienestar físico. Pero esta verdad ya estaba escrita mucho antes de que la ciencia lo confirmara. Dios estableció desde el principio que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. La boca fue diseñada para glorificar a Dios y para declarar palabras que traigan vida. Efesios 4:29 instruye: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cada frase pronunciada deja una huella. Quienes eligen hablar con sabiduría reflejan en su ser la paz y la fortaleza que provienen de esa decisión. El rostro de una persona es el reflejo de lo que su corazón guarda. Un espíritu que se nutre de palabras de fe, esperanza y gratitud se manifiesta en una apariencia llena de vida. Quienes eligen el camino contrario cargan consigo el peso de sus propias declaraciones. Dios ha dado el don del habla no para sembrar desesperanza, sino para ser instrumentos de edificación. Las palabras pueden renovar el alma o desgastarla. Pueden reflejar juventud o hacer que la vida parezca más pesada de lo que realmente es. La decisión de qué hablar determinará lo que se proyecta en el exterior. Alejarse de Dios no solo es un peligro para el alma, sino también para el cuerpo. No es una simple desconexión espiritual, es una pérdida progresiva de la luz que da vida. La Escritura advierte que la ausencia de Dios deja un vacío que ninguna otra cosa puede llenar. Salmo 36:9 declara: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz vemos la luz. Cuando el espíritu se aparta de la fuente de vida, todo empieza a marchitarse. No solo la paz se disipa, sino que el cuerpo mismo comienza a reflejar el peso de la separación. La vitalidad que proviene de una relación con Dios se transforma en un desgaste visible, en una pesadez que se arrastra.
y que con el tiempo se vuelve parte del rostro, de la mirada, del andar. Desde el principio, la presencia de Dios ha sido la fuerza que sostiene al hombre. Adán caminaba con Dios en el jardín del Edén y su vida era plena hasta el día en que decidió apartarse de su voluntad. Génesis 3:19 registra las palabras con las que Dios le anunció las consecuencias de su decisión. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La desconexión trajo consigo el desgaste, la fatiga, el envejecimiento. Lo que estaba destinado a ser una existencia llena de gozo y plenitud se convirtió en una vida de esfuerzo, angustia y lucha contra el tiempo. El pueblo de Israel vivió esta realidad una y otra vez. Cuando caminaban con Dios, sus días eran prósperos, pero cada vez que se apartaban, su vigor se desvanecía. Deuteronomio 8:3 recuerda: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No era solo el alimento físico lo que lo sostenía, sino la relación con Dios. Quienes confían en su propia fuerza terminan desgastándose, pero quienes permanecen en Él encuentran renovación constante. La Escritura muestra que aquellos que han permanecido cerca de Dios reflejan una fortaleza que desafía el tiempo. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero Deuteronomio 34:7 dice: sus ojos nunca se debilitaron, ni perdió su vigor. No fue su alimentación ni su genética lo que lo sostuvo, sino la presencia de Dios en su vida. Pasó tiempo en su gloria, recibió su instrucción, vivió en su propósito. Quienes permanecen cerca de Dios reflejan en su semblante la luz de su comunión. No es una cuestión de años, sino de quién gobierna el corazón. David entendió que alejarse de Dios era la peor condena. En el Salmo 51:11 clamó: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabía que sin la presencia de Dios la vida perdía su esencia. Cuando un corazón se aparta, el gozo se disipa, la paz se fragmenta, el alma se reseca y la amargura deja marcas que se hacen visibles. El rostro refleja lo que el espíritu lleva dentro. Aquellos que han perdido su conexión con Dios muestran en su mirada la ausencia de esperanza, mientras que quienes permanecen en su presencia reflejan la luz de su amor. El profeta Elías enfrentó un momento de desesperación cuando, tras haber visto la gloria de Dios, se dejó consumir por el miedo y se apartó en soledad. Primero Reyes 19:4 narra su clamor: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Se sintió desgastado, sin fuerzas, sin propósito. Pero Dios no lo dejó en ese estado. Lo alimentó, lo fortaleció y le recordó que aún había un camino por recorrer. Quienes se alejan de Dios pierden el sentido de su existencia, pero quienes regresan a su presencia encuentran nueva vida. Isaías 40:31 promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No se trata de un mero alivio emocional, sino de una renovación completa que afecta incluso la condición física. La vitalidad no depende únicamente de la juventud, sino de la fuente en la que se encuentra descanso. Cuando el alma está en paz con Dios, el cuerpo lo refleja. Jesús advirtió sobre el peligro de alejarse de la vid. En Juan 15:5 declaró: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Una rama desconectada no solo deja de dar fruto, sino que se seca y muere. De la misma manera, aquel que se aparta de Dios pierde el vigor de su espíritu y con el tiempo su vida entera lo evidencia. Dios diseñó al hombre para vivir en su presencia. Todo lo que se aleja de su propósito comienza a deteriorarse. Jeremías 2:13
revela la raíz del problema, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Intentar encontrar satisfacción lejos de Dios es como tratar de almacenar agua en un recipiente quebrado. Tarde o temprano, la sequedad se hace evidente. El rostro de una persona refleja el estado de su alma. Cuando Moisés descendió del monte después de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Éxodo 34:29 describe: aconteció que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía que la piel de su rostro resplandecía, porque había hablado con Dios. Su conexión con la gloria divina era visible. No se trataba de una apariencia externa trabajada con esfuerzo humano, sino de una transformación interna que se manifestaba en su exterior. La Biblia habla de aquellos que, aunque avanzan en edad, no pierden su vigor porque han permanecido en Dios. Salmo 92, 12-14 declara: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. La juventud no es cuestión de años, sino de conexión con la fuente de la vida. Quienes permanecen en Dios no solo mantienen su espíritu fuerte, sino que reflejan en su ser la paz y el gozo que vienen de Él. Dios nunca deseó que el hombre viviera separado de su presencia. Cada vez que alguien se aleja, el desgaste comienza. El peso de la vida se hace más evidente, las cargas se multiplican, la incertidumbre se intensifica. Pero aquellos que regresan a Dios encuentran descanso. Mateo 11, 28, 29 lo promete: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. No es solo una restauración emocional, sino una renovación completa. Dios no rechaza a quienes han tomado distancia. Su llamado es constante, su misericordia está siempre disponible. Isaías 55, 6, 7 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor y tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. El regreso a Dios no solo trae restauración al alma, sino que devuelve la fuerza perdida, la paz arrebatada, la luz que se había apagado. La distancia de Dios deja marcas. No es solo una sensación interna de vacío, es un desgaste que se hace evidente. Pero la cercanía con Él restaura lo que parecía perdido, renueva lo que se había marchitado y da nueva vida a lo que se creía acabado. Dios sigue siendo la fuente inagotable de fuerza, y quienes permanecen en Él nunca se marchitan antes de tiempo. La vida no está determinada solo por los años que se han vivido, sino por la manera en que se han enfrentado. La edad no es el verdadero enemigo, sino las cargas que se han acumulado en el camino. Hay quienes han caminado tanto tiempo bajo el peso del estrés, la culpa, la falta de propósito y la desconexión con Dios, que han envejecido mucho antes de lo esperado. Y hay quienes, a pesar del paso del tiempo, conservan una frescura en su espíritu que se refleja en su semblante. La diferencia no está en la genética ni en la suerte, sino en lo que han permitido que gobierne su vida. La Escritura no solo habla de la eternidad después de la muerte, sino de una vida plena aquí y ahora. Dios nunca diseñó la existencia para que fuera una carga pesada, sino para que fuera un reflejo de su gloria. En Génesis, cuando creó al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza, dotándolo de vitalidad y propósito. No fue el tiempo lo que comenzó a desgastar su cuerpo y su espíritu, sino la desconexión de la fuente de vida.
La caída del hombre no solo trajo muerte espiritual, sino también un deterioro físico que se ha arrastrado hasta hoy. Sin embargo, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. A lo largo de toda la Escritura se repite una verdad poderosa: aquellos que caminan con Dios encuentran renovación. Jesús mismo vino a restaurar lo que se había perdido. No solo trajo salvación, sino también la promesa de una vida abundante. Juan 10:10 lo declara: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No habló de una existencia monótona ni de una supervivencia agotadora, sino de una vida plena, llena de gozo, paz y propósito. Aquellos que han entendido esta verdad reflejan en su rostro la libertad de saber que su vida no es gobernada por las preocupaciones de este mundo, sino por la certeza de que Dios tiene el control. La renovación no es un concepto abstracto, es una realidad que se puede experimentar. Salmo 103:5 dice que Dios sacia de bien tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta imagen no es casual. El águila, a lo largo de su vida, pasa por un proceso de transformación en el que renueva su plumaje y su fuerza, preparándose para una nueva etapa. De la misma manera, aquellos que eligen caminar en los principios de Dios experimentan un cambio que no solo se refleja en su interior, sino también en su exterior. El cuerpo y el espíritu están profundamente conectados. Quien vive bajo el peso de la culpa, la preocupación o el pecado no solo carga con una batalla interna, sino que también lo manifiesta en su apariencia. La ansiedad marca el rostro, el resentimiento endurece la expresión, la falta de propósito apaga la mirada. Pero cuando el alma encuentra descanso en Dios, el cuerpo lo refleja. Isaías 61:3 habla de un intercambio divino: darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. No se trata solo de una restauración espiritual, sino de una transformación completa. Dios nunca ha limitado su poder a lo invisible. A lo largo de la historia ha demostrado que su presencia no solo cambia el corazón, sino que también impacta la vida de maneras tangibles. Moisés descendió del monte con su rostro resplandeciente después de haber estado en la presencia de Dios. Ana, quien antes lloraba de angustia, recuperó su semblante de paz después de orar y confiar en el Señor. Job, tras haber pasado por la mayor prueba de su vida, experimentó una restauración que superó todo lo que había perdido. El mayor engaño del enemigo ha sido hacer creer que el desgaste es inevitable, que la vida es una batalla constante contra el tiempo y que nada puede detener el deterioro. Pero la Biblia muestra un panorama diferente. No se trata de ignorar la realidad del envejecimiento, sino de entender que Dios ha provisto los principios para vivir con una renovación continua. Salmo 92:14 declara: aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. La edad no determina la vitalidad, sino la conexión con la fuente de la vida. El cansancio no siempre es físico. Muchos llevan consigo un agotamiento que no se soluciona con descanso, porque su raíz no está en la falta de sueño, sino en la falta de paz. Jesús ofreció una solución clara en Mateo 11:28-29. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. La verdadera juventud no está en los años, sino en el descanso que proviene de Dios. El secreto para vivir con una energía renovada no está en remedios temporales, sino en la decisión de vivir conforme a los principios divinos. Quienes han aprendido a soltar el peso de la preocupación, a vivir en gratitud, a cuidar su cuerpo como templo del Espíritu Santo, a hablar palabras de vida y a permanecer en la presencia de Dios, reflejan una paz que no puede ser explicada en términos humanos.
Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La apariencia de una persona es un reflejo de su estado interior. No se trata de evitar arrugas o de desafiar el paso del tiempo, sino de vivir de una manera que refleje la plenitud que Dios ha diseñado. Aquellos que caminan en sus caminos no llevan una expresión de angustia ni de desgaste, sino de gozo y confianza. La luz en sus ojos no viene de la ausencia de dificultades, sino de la certeza de que su vida está en las manos del Creador. Dios no llamó a sus hijos a arrastrarse por la vida con un semblante abatido, sino a reflejar su gloria en cada etapa de la existencia. Proverbios 4:18 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quienes han decidido vivir bajo sus principios no se apagan con los años, sino que brillan con mayor intensidad. El envejecimiento del alma es mucho más peligroso que el del cuerpo. Quien permite que el temor, la desesperanza y la desconexión con Dios lo gobiernen, se marchita mucho antes de que el tiempo lo alcance. Pero aquel que ha decidido permanecer en la presencia de Dios experimenta una renovación continua que desafía las limitaciones de este mundo. Isaías 40:31 lo promete. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La decisión está en las manos de cada persona: vivir bajo el peso de las cargas o entregarlas a Dios, enfrentar la vida con una actitud de derrota o abrazar la plenitud que Él ofrece. Permitir que el desgaste se apodere del cuerpo y del espíritu o caminar en la renovación que su presencia trae. Dios ha dejado claro el camino y quienes eligen seguirlo no solo experimentan un cambio en su interior, sino que lo reflejan en cada aspecto de su ser. Dios nunca ha prometido una vida libre de desafíos, pero sí ha garantizado que aquellos que confían en Él encontrarán fuerzas renovadas. No hay circunstancia que pueda apagar la luz de quien camina en su propósito. No hay preocupación que pueda marcar el rostro de quien ha aprendido a descansar en su voluntad. No hay desgaste que pueda consumir a quien se mantiene en su presencia. La edad es solo un número, pero la manera en que se vive cada día es lo que determina si la vida se lleva con plenitud o con agotamiento. La Escritura ha dejado las claves para vivir con vitalidad, sin importar los años. Aquellos que las aplican no solo encuentran renovación en su alma, sino que reflejan en su rostro la paz, la fuerza y el gozo que solo Dios puede dar.